Una ciudad a orillas de un gran río, puentes, murallas y jardines versallescos. Una cerámica única en su clase y mucho más que ver de lo que te imaginas. Así es Talavera de la Reina y te lo voy a enseñar. Talavera de la Reina es una ciudad situada al oeste de la provincia de Toledo, a unos 110 kilómetros de Madrid, bien comunicada por carretera, aunque con un ferrocarril muy mejorable, situándose muy próxima a Extremadura, siendo además la segunda ciudad más poblada de Castilla-La Mancha tras Albacete. De pasado ganadero, este cruce de caminos ha ido ganando peso en la zona en muchos ámbitos, como el comercial, teniendo ante todo fama por un producto concreto, la cerámica artesanal. Talavera es lugar de paso, pero también un destino que sorprenderá al viajero, pues su casco histórico contiene mucha historia y un patrimonio en muchos casos en plena recuperación. Y reconozco que algo de presión extra tengo en este caso porque es mi ciudad natal, donde he vivido toda mi vida, y tengo un poco de presión extra para enseñarla como lo merece. Espero estar a la altura. Vamos a comenzar por su río, el Tajo, que baña esta localidad por desgracia con menor caudal del que nos gustaría y con una salud bastante mejorable, pero que supone uno de los paseos más queridos por los talaveranos en su margen derecha y que además es cruzado por 4 puentes de muy diversa índole. El puente antiguo de Santa Catalina, llamado incluso romano por muchos talaveranos, aunque no lo sea ni mucho menos en su totalidad. El puente de hierro, quizá el más atractivo y llamativo de su localidad por el color rojo. El puente nuevo y el último en llegar, el atirantado o puente de Castilla-La Mancha, una polémica obra por su alto coste que supone el más alto de su tipo de España y segundo de Europa, y que desde hace una década domina el skyline de la ciudad. Y puede ser cosa mía, pero el perfil de la ciudad desde este punto, del punto del puente viejo, siempre me ha recordado a cierta ciudad importante del sur. No sé si estáis de acuerdo o es cosa mía. Eso ya se lo dejo a los que vean el vídeo. Continuamos el recorrido dejando atrás el río para llegar al Museo Etnográfico, que además tiene 2 de los murales cerámicos más recientes y más logrados, y al lado uno de los edificios más importantes de la ciudad, la iglesia de Santa Catalina. Este importante edificio es vecino del segundo templo más importante de Talavera, la Colegiata de Santa María la Mayor. Su torre y su espectacular rosetón gótico de ladrillo mudéjar destacan en una imagen de gran belleza. Su interior es sobrio con un claustro gótico donde se encuentran los restos de Fernando de Rojas, autor de la Celestina. Este templo es una de las imágenes más reconocibles de la ciudad, tanto en la parte trasera, donde también se encuentra el Centro Cultural San Prudencio, como en su fachada delantera, que preside la Plaza del Pan, quizá la más bonita de Talavera, con su elegante decoración y muestras sencillas de la cerámica en sus bancos de piedra. Es el lugar de celebraciones, reuniones y actos públicos oficiales, al tener varios de los edificios oficiales o culturales de la zona, incluida la comisaría de policía local o el ayuntamiento, con la plaza Padre Juan de Mariana delante. Al lado tenemos los 2 teatros de la localidad, el Palenque, el más grande, y el Victoria, más coqueto tanto en su interior como en su bonita fachada. Nos desviamos al oeste para observar algunos restos de sus murallas, ahora en restauración, y a pocos pasos la iglesia de San Andrés y el Alfar del Carmen, ahora centro cultural. Volviendo al centro, nos topamos con el monasterio de San José y la bonita iglesia de El Salvador, una de las más antiguas y especiales de la ciudad al tener varios estilos, incluido un ábside mudéjar. Continuando la ruta llegamos a la Plaza del Reloj, con la cercana iglesia del Santiago Apóstol, quizá la más bonita de la ciudad, con su coqueta plaza en la parte delantera, sus arcos laterales y sus múltiples detalles de estilo mudéjar del siglo XIV, una iglesia algo desconocida al estar apartada de las calles más transitadas de la localidad, pero que debes visitar sí o sí.
Volviendo a la Plaza del Reloj, llegamos al área comercial, la de las calles San Francisco, con su iglesia en el centro de la calle, y la Plaza y Calle de la Trinidad, con uno de los edificios más llamativos y modernos que nos vamos a encontrar. Terminando esta calle tenemos uno de los centros neurálgicos, la Plaza de España, que llama la atención por el tamaño de algunos de sus edificios, y volviendo al centro tenemos que recorrer con calma sus murallas. Es seguramente uno de los rincones más agradables de la ciudad, porque además es bastante tranquilo, tiene poco tráfico y está un poquito apartado, y poco a poco se ha ido recuperando y rehaciendo, también haciéndola más agradable, más atractiva para el viajero, porque hasta hace no tanto tiempo estas murallas estaban bastante lamentablemente conservadas, y hombre, los arcos de estas torres albarranas la verdad es que son bastante impresionantes y una visita muy especial y que no te puedes perder si vienes por Talavera. Poco a poco, los trabajos de recuperación de este recinto amurallado de origen árabe han ido adecentando este vestigio importante del pasado de la ciudad. Las torres albarranas están en la bandera y escudo de Talavera y son una de las imágenes más reconocibles de este lugar. Muy cerca de aquí nos encontraremos con las callejuelas más antiguas, donde nos esperan la Plaza de San Pedro y el Convento de San Bernardo, uno de los puntos más atractivos de Talavera. A dos pasos nos espera una de las joyas de la corona de la ciudad de la cerámica, su museo más importante, el Ruiz de Luna. El museo del artista cerámico más importante ocupa dos edificios, el más reciente, los restos de la iglesia de San Agustín, representando una de las plazas más coquetas de la ciudad, que acoge su mercadillo medieval cada primer sábado de mes, aunque lo más importante está en el interior de estos dos edificios, con muchas importantes piezas cerámicas que sorprenderán al visitante. La cerámica de Talavera ha sido recientemente declarada Bien Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO junto a las primas hermanas de Puente del Arzobispo y Toledo Capital, un tipo de cerámica puramente artesanal que inunda la localidad con un sinfín de murales y adornos de todo tipo, incluso en las placas de los nombres de las calles, siendo tan importante que incluso tiene un color propio, el azul Talavera. Toca continuar la ruta para llegar al elegante Paseo de los Arqueros y al área comercial más nueva, donde se encuentran la estación de autobuses y donde nos espera la entrada más señorial de los Jardines del Prado. Estos elegantes jardines de estilo versallesco son otro museo al aire libre de la cerámica local, que adornan bancos o murales, fuentes como la de las ranas o la de los patos, o el antiguo templete. Los Jardines del Prado son perfectos para un descanso gracias a su confortable sombra y a lo agradable de los mismos, aunque no podemos dejar de pasarnos por el templo más capital de la ciudad, la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Antaño conocida como la Reina de las Ermitas, llama la atención por su bonita cúpula y por ser otro verdadero museo al aire libre de su producto estrella. Desde luego es un lugar muy especial para detenerse con calma, para poder disfrutar de la cerámica más antigua, la que lleva más tiempo aquí y que se diferencia bastante de la que tenemos ahora mismo como ejemplos en murales de la ciudad, la más moderna. Es una cerámica muy elegante y muy especial. Esta antigua ermita, reconvertida a Basílica Menor en 1989, de estilo renacentista y barroco, alberga a la patrona de la ciudad, la Virgen del Prado, y es conocida popularmente como la Capilla Sixtina de la cerámica por las muchas muestras de la misma, tanto en su interior como en su exterior. Los alrededores están bien ajardinados, teniendo a la Plaza de Toros como vecina y a unos pocos pasos la ermita de San Isidro y el inmenso recinto ferial, pero sobre todo otro de esos lugares que no puedes dejar de visitar, los Jardines de la Alameda. Este lugar esconde otra de las imágenes más reconocibles de Talavera de la Reina, sus lagos y puentes decorados con cerámica que, con la basílica de fondo, suponen probablemente la mejor postal o selfie de tu visita.
El mejor momento para visitar esta ciudad es por sus fiestas más importantes, las Mondas, una semana después de la Semana Santa, o sus conocidas ferias, por San Isidro en abril o por San Mateo en septiembre. Talavera es también zona de paso a muchos lugares, especialmente entre Madrid y Extremadura, y muy cerca tendrás, por ejemplo, Toledo, a unos 50 minutos por autovía. La ciudad de las tres culturas siempre aguarda al viajero con un innumerable patrimonio e historia. Al sur, a unos 100 kilómetros, espera el Parque Nacional de Cabañeros. Al norte, la Sierra de Gredos y a unos 110 kilómetros por carretera, Ávila, la monumental ciudad de las murallas y su rico patrimonio. Al noreste, la Sierra San Vicente, un rincón que parece aparte del resto de la provincia, y al oeste te esperan Oropesa y Lagartera, a escasos 20 minutos. La preciosa comarca de la Vera, con el monasterio de Yuste como gran joya, y ya en Extremadura, lugares como Guadalupe y su Real Monasterio, a algo más de una hora al suroeste por carreteras secundarias. Mientras que Plasencia y el Valle del Jerte los encontrarás a menos de hora y media, todo por autovía. Ya lo habéis visto, Talavera de la Reina es un destino más atractivo de lo que se suele pensar y bien merece una visita calmada para poder disfrutarla. Como siempre, estaré encantado de leer tus comentarios. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.